Hello guys, el día de hoy trabajamos con nuestro libro eh, page number 108, and we have all these words, parts of the house and some actions. Okay, vamos a escribirlas en nuestra libreta también. Write it down on your notebook and le vamos a poner también qué significan en español. Okay, now listen. 1. Bedroom. 2. Bathroom. 3. Living room. 4. Kitchen. 5. Yard. 6. Cook. 7. Look for. 8. Clean. 9. Take a shower. 10. Make a cake. 11. Drink. And 12, do homework. Okay, now quiero que me las hagan en la libreta, en una columna, y le ponen también el significado en español de cada una de estas. Por ejemplo, bedroom, bathroom, ya saben el significado, living room, kitchen. Pero por ejemplo, make a cake, take a shower, look for, buscar o buscándolo, es como se traduce. Ok, vamos a hacer esa actividad. Activity number 2. Listen and circle T for true or F for false. And we have these 4 images. Vamos a verlas para ver si es cierto o falso, true or false, lo que dice en la oración. Okay, let's go. There's a lizard in the bedroom. No, is false. There's a fox in the bedroom. No, it's not a fox. Number 3, there's an owl in the kitchen. True or false? Owl in the kitchen, nope. And the last one, there's a boat in the living room. A boat in the living room. Nope, I don't think so. Okay, de todos los que dije, ustedes escojan uno, true or false, verdadero o falso, dependiendo de la oración. Ok, y at the end hicimos 3 oraciones como esta. There's a cat in the kitchen. Ok, 3 igualitas que esas, nada más cambia el nombre del animal y el nombre de la parte de la casa. Traten de hacerlos. 3 examples, nada más 3 examples, para ver cómo entendieron esto, ¿ok? Entonces, nos vemos. I'll see you tomorrow, Friday. Bye, bye.